Ahí sí. Ya. Gracias. Entonces, la serie de acciones. La serie A tiene características distintas a la serie B. La serie A permite elegir a 7 de 8 directores. La serie B permite elegir a 1 de 8 directores. Entonces, ¿qué acción preferirían ustedes? ¿La A o la B? La A. La A, porque pueden tener el control. Ya, es por eso que cuando hay estas acciones que son altamente preferidas, a veces se le llama las joyas de la corona. Todos la quieren. Listo. Si ustedes tuvieran una serie A, ¿la querrían vender? No. No. Listo. Entonces, ilíquida. ¿Se entiende? Nadie la quiere soltar. ¿Sí? Entonces, la que es más transada... Perdón, José, cuéntame. Una pregunta que ¿Mm? esas series de acciones A también están abiertas para el público normal, porque no sé, si yo compro 2 acciones, Ujú. serie A, tampoco no voy a tener como chance. O sea, yo sé que alguien la valoraría mucho más si compra una gran cantidad de esas acciones, pero a alguien que, no sé, tiene 2, no podrá hacer mucho como de control de la empresa, si son No, muchas claro, acciones. no, claro, por eso se genera, pero por ejemplo, miren, voy a ir a la página de la bolsa directamente, para que vean que esta parte del curso no hay mucha teoría, esto es lo que ocurre en la realidad de las empresas nomás. Entonces, en la bolsa voy a tratar de buscar las acciones de Soki. Entonces, miren, voy a escribir ticker de la acción SQM. Entonces, fíjense, tengo la serie A y tengo la serie B. Primero voy a escoger la A. Entonces, Soki A vale 18.415 pesos. Y fue un buen día, subió 6%. ¿Sí? Por fin no tuvimos un cuarto lunes negro. Pero valía hace unos meses harto más. Entonces, tú dices ya, esta acción, fíjense, voy a ir a los antecedentes financieros. La acción, perdón, lo que yo quería ver era en el precio abajo, acá, perdón. Hoy día se han transado 60 millones de la serie A. El viernes se transaron 14 millones. En el mes se han transado 4.565 millones de esta acción. Ahora 7.000. La acción de Soki, pero serie B, vale 18.900, vale más cara por una razón. Como la otra es poco líquida, esta tiene menos riesgo de iliquidez. Como tiene menos riesgo, su tasa de descuento es más baja. Y como su tasa de descuento es más baja, entonces el valor presente de sus dientes es más alto. ¿Sí? Fíjense que hoy día subió más que la A, porque la A, al ser ilíquido, hay veces que nadie consigue una contraparte que quiera comprar o vender esa acción. Todos dicen, no, pero si es que cuando la oferten la van a tener. Sí, pero por ejemplo las AFPs que tienen una obligación de tener activos que sean altamente líquidos, no pueden darse el lujo de estar comprando una acción en la cual no podrían reversar lo que van a generar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se les prohíbe comprar ciertas acciones que parecen ser ilíquidas. Para eso hay una clasificadora del riesgo de las acciones y esa le va a dar una liquidez y a ver si entra en la lista que pueden comprar la FP o que no pueden comprar la FP. ¿Sí? Entonces, fíjense, de la B, solo hoy se han transado 8.000 millones. La otra era 60 millones. Entonces, aquí se han transado 13 veces más. En lo que va del año es 491.000 millones y la otra no recuerdo, pero era una cantidad quizás 13 veces inferior.
¿Se entiende? Entonces a algunos inversionistas todavía les gusta el subyacente, que es el negocio de Sokimich. A mí me gusta el potasio. Sokimich es una empresa que está bien en eficiencia de costo, está bien para en el mundo, tiene buena estrategia, tiene buenos gerentes, creo en la empresa. Quizás lo que no te gusta es que hay un controlador que se llama Julio Ponce hacia arriba, o que había un controlador que se llama Julio Ponce, que no me gusta cómo controla hacia arriba, pero me gusta abajo. ¿Se entiende? Entonces, me gusta el fronting, no me gusta el patio de atrás. Bueno, es todo o nada, pues no puedo escoger. O puedo empezar a pelearme para que cambie hacia arriba, que eso es el problema de las sociedades cascadas. ¿Sí? Entonces, esas son las dos acciones. Podríamos volver a la memoria y después ver cuáles son, pero esta parte sí, créanmela, que el 50% del capital social, ¿dónde está el verde acá? 50% prácticamente es serie A, 50% es serie B. Entonces, fíjense, todavía ni siquiera he empezado a reconstruir esto que dijimos, el 51 del 51 del 51. Solamente con crear dos series de acciones ya crea esta separación entre el control y la propiedad. ¿Por qué? Porque si tú aportas el 50% de las acciones de la serie A, eliges al 87,5% de los directores. O sea, tu derecho a voto no es proporcional a. Entonces, quizás para controlar la compañía solo necesito tener 5/7 de las acciones de serie A, y con eso es suficiente para controlar a Soki. Entonces uno dice, ah, ya, pero este no es un problema de las sociedades cascadas, que existe esta cascada de sociedades hacia arriba, sino que es un problema de que existan dos series de acciones. No es cierto. En otras sociedades, yo lo dije en la clase anterior, o sea, en el bloque anterior, antes de ir al break, en las acciones tecnológicas, por ejemplo, Zynga, Facebook, Google, tienen serie A, serie B, y Google tiene la acción serie C, el clon le llaman. La serie A elige a la mayor parte de los directores, entonces retiene el control. Los B solo ponen plata y las C no hacen nada. Bueno, las B eligen a algunos de los directores. Las C no tienen derecho a voto y jamás han recibido dividendo, porque Google nunca ha pagado un solo dividendo en la vida. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué compra esa? Porque igual sube. Y porque el día que se ponga a pagar dividendo, es una máquina de pagar dividendo Google. ¿Se entiende? Entonces hay una cantidad de acciones que funcionan bien si se están entregando series A y B sin problema. El caso más evidente, y lo vamos a ver en las acciones con descuento, en el mundo se da con Ericsson en Suecia. Ericsson es controlada por la familia Wahlberg, y la familia Wahlberg tiene algo así como el 40% de las acciones, por lo tanto es el mayor accionista de la empresa, aunque no tenga el control, y tiene el 6% del capital social de la compañía. Y eso no produce ninguna distorsión. No es como que los Wahlberg le están tratando de robar a los otros accionistas. Quizás no es lo que sucedió en Sokimich. ¿Sí? Entonces, Soki tiene A y B. Hasta ahí. ¿Alguien que quede con alguna duda? Yo no entendí eso de que tenía 40 en acciones, pero solo 6 ¿en qué cosa? Ah, Lo último que dijo, del Wolverine. ellos votan por Dijo capital 400 social. votos, o sea, digamos que tienen el 40% del control, pero de la plata del capital social constituido en el fondo, ellos solo han aportado el 6%. Ya, gracias. No hay de qué. ¿Sí?
Listo, entonces tenemos a Soquia. Vuelvo sobre el esquema. Si ustedes no entienden la malla societaria, díganme al tiro. Nicolás, cuéntame. Quería preguntar si es que eso puede ocurrir en una empresa que no tenga dos series o tiene que tener dos Sí, series. claro, claro. Porque mira, voy a seguir hacia arriba y voy a rayar ahora la malla de nuevo para decir que Pampa Calichera también tiene A y B. Pero Oro Blanco ya no tiene A y B. Norte Grande tampoco tiene. ¿Entiendes? Potasios sí tiene A y B, pero podría existir A y B hacia arriba o no. Entonces, lo que pasa es que si Norte Grande presiona a Oro Blanco presiona a Pampa Calichera y Pampa Calichera encuentra alguna forma, Soki podría decir, mira, voy a pagar un dividendo que hace esto. Tunneling. ¿Se entiende? De alguna forma, yo dije lo más simple, mira, vamos a pagar dividendo al controlador solamente. Si eso es ilegal, encontrarán otras formas, ¿sí? Que ahora viene la parte compleja. Esta es la base de simple del caso de las cascadas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se configura el caso? O sea, yo lo sé de primera fuente porque cuando la Super de Valores acusó a la sociedad, había un fondo de inversión, que era de los accionistas minoritarios de esto, que nos contrató a nosotros en la Chile y nos dijo, quiero que hagan la estimación del daño patrimonial que dice la Super de Valores. ¿Qué decía la Super de Valores? Mira, reiteradamente, esto es lo que proponía la Super de Valores, reiteradamente la empresa ha hecho aumentos de capital que a veces suscribe y que a veces no, y ha comprado acciones y vendido acciones a mismas sociedades fuera de este grupo, que era lo que llamaba las sociedades instrumentales, para venderla a precios distintos, a precios que, por ejemplo, no han podido acceder los accionistas minoritarios por defecto. Y que eso eran, entre ellos, el fondo que nos contrataba a nosotros para hacer el daño patrimonial. ¿Quiénes son los accionistas minoritarios por defecto en cualquier parte del mundo, por un punto premio? Cualquier persona natural que transe en bolsa. Eso. No, las personas naturales podrían ser el controlador. Hay uno más evidente que quizás fueron los que salieron más dañados aquí. Los AFP. fondos de pensiones, Sí, Michelle, un punto premio. La FP. La FP por defecto es un minoritario, por una razón, porque la FP tiene que diversificar. Po. Finanzas 2. Entonces a ti no te conviene invertir en 80%. La ley no te lo permite por lo demás. La FP es un minoritario por defecto. Entonces, ¿qué te va a ocurrir? Tú vas a decir lo siguiente, mira. La FP tiene el 2%, el 1%. Entonces, cuando yo hablaba del director independiente, lo que tienen que hacer las 4, las 5, las 6 AFPs que inviertan en este activo es juntarse todas y ahí alcanzan el 12%, el 13% listo. Entonces van. ¿Entiendes? También una de las regulaciones, perdón, hay una mano arriba. José, ¿quieres hacer una consulta? ¿O se quedó la mano levantada? Disculpa, profe, era antes. Se me quedó Ya. levantada. Gracias. Entonces, la FP son minoritarios por defecto, entonces le dice, mira, si usted tiene un controlador que tiene más de 2/3, entonces, cercano a 2/3, depende de ciertos cálculos, pero es como si tiene el 80%, usted no puede invertir en esta empresa, porque no tiene muy poco free float. El concepto del free float se refiere a la empresa tiene un accionista que es el controlador. Si está comprometido con la empresa el controlador, esa parte no es free float. Imagínense el grupo Luxich. Entonces tú dices, mira, tienen el 51% del Banco de Chile. Si tienen el 51% del Banco de Chile, ellos nunca van a vender sus acciones. Listo, entonces tú no lo consideras como free float o libre disposición porque ofrezcas lo que ofrezcas todos los días, no se va a vender. O Cencosud,
Horst Polman tiene el 65% de las acciones de Cencosud, entonces solamente el 35% está de libre disposición o flota libremente, de ahí proviene el concepto de free float en los mercados financieros, y si tú ofreces el doble te lo venden. Pero la FP al revés, pues la FP no tiene ningún apego emocional, dice, si tú me pagas el doble yo vendo al tiro. Yo voy a ir responsabilidad por mis cotizantes. Entonces, si de hecho no aceptar ese negocio, entonces los cotizantes podrían demandar a la FP porque no está teniendo el debido resguardo de proteger sus inversiones. Entonces, la FP siempre tiene un pedacito chico. Entonces tú dices, ya, hagamos un aumento de capital. No, que no me, ¿para qué? No, para tenerlo, no. Pero ¿cómo? ¿No vamos a comprar activos? No, pues si nosotros invertimos en acciones y las acciones de Sokimich son siempre las mismas y estamos al límite. Acuérdense que en conjunto cada controlador podía tener solamente el 32%. Entonces, junto entre Global Mining, inversiones Pampa Calichera, entre Potasio y un poquito más, tenían el 32%. No pueden tener más. Su enemigo de toda la vida fue la canadiense Potash, que se dedica así cuando alguien sugería cuál era el negocio, ya, se dedica a los fertilizantes agrícolas, y Potash ya tenía el 32% desde siempre, digamos de hace 20 años. ¿Sí? Entonces ya tenían el 32%, como ninguno es controlador con 32%, pero no pueden hacer más. Lo que hizo el grupo Pampa Calichera, Potasio, Nitrato, Oro Blanco y Norte Grande, digamos Julio Ponce, voy a ponerle otro color para poner grupo controlador. ¿Sí? El grupo controlador lo que hizo fue hacer un pacto de accionistas. El pacto de accionistas implica que el grupo se asocia con COWA. COWA es un proveedor de la empresa que tenía el 2% de la empresa de Sokimich. Dijo, ya, pues mira, juntémonos y tú tomas todas las decisiones. Entonces en ese pacto tengo el 32 más el 2, tengo 34. Y Potash, como no pudo conseguir ninguno de ese tipo, entonces Potash, con el mismo porcentaje que el grupo controlador, no tenía control. ¿Entiendes? Porque era marginalmente más. Lo otro era un grupo distinto, nada que ver con la empresa, hicieron un pacto accionista, lo cual es totalmente legal. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué eran los cargos que formulaba la super de valores? La super de valores decía, mira, ustedes no invierten en nada más porque Soki no tiene nada, pero de repente Norte Grande hace un aumento de capital. Entonces, si Norte Grande saliera a levantar capital, lo lógico es que, si tiene sentido el aumento de capital, SQA, fíjense acá arriba, SQA suscriba el 68% del aumento de capital. Entonces, si levantan 100 millones de dólares, inversiones SQA debería poner 68 millones de dólares. El otro 32% está dividido entre fondos, AFP, personas naturales y cualquier otro accionista minoritario que se les pueda ocurrir. ¿Sí? Entonces, ese accionista minoritario lo que va a decir es más o menos lo siguiente. No quiero suscribirlo. ¿Para qué voy a meter 100 millones de dólares, de los cuales tengo que poner 32, si no van a hacer ni una sola inversión? Lo van a tener en caja. Y es un proyecto con BPN negativo. Si tiene BPN negativo, debería rechazar este proyecto al tiro. Entonces el controlador decía, ningún problema, nosotros lo suscribimos todo. Si nosotros ponemos los 100 millones de dólares ahora del nuevo capital social, tu participación se va a diluir en el total. Entonces, bueno, no quiero tener menos participación. Ya bueno, vamos a ir por el lado de que suscribimos el aumento de capital. Lo mismo te puede pasar en Oro Blanco, Nitrato, Pampa Calichera, Potasio y en Soki. ¿Dejo pasar el aumento de capital o no dejo pasar el aumento de capital? ¿Sí? Entonces lo que uno diría es esto. Si la empresa tiene 100 millones de dólares en caja, pierde plata. ¿Qué es lo que debería hacer una empresa responsable con una caja que le sobra permanentemente? Por un punto premio. ¿Invertir en Isidora, algún proyecto? pero no tiene proyecto. Ah, no, Pagar ya, eso es lo dividendo. mismo. Pagar dividendo, es cierto. Matías, un punto. ¿Sí? Entonces, pagar dividendo. Y aquí la madre del todo el problema.
¿Quién decide a quién pagarle dividendo en este caso? Inversiones Sokimich Limitada. Eso es. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, yo no quiero suscribir el aumento de capital, pero si no lo suscribo voy a quedar pesando nada y capaz que no pueda elegir a los directores. Entonces en el fondo estoy un poco forzado a escoger el aumento, a suscribir el aumento de capital, meter plata en un negocio que no me convence, pero después cuando estén los 100 millones de dólares en caja, se los voy a pagar como un dividendo extraordinario al controlador. Ah, ya. Ahí es distinto. Entonces, una de las tesis que manejaba la super de valores era decir, mira, aquí se están haciendo aumentos de capital que no tienen tanto sentido. Segundo punto, decía, mira, nosotros vamos a hacer un aumento de capital en Norte Grande, pero no lo va a suscribir el controlador. Entonces aquí era al revés. Le estaba dando el espacio para que las AFP aumentaran su participación y no quedaran tan diluidas en el total. Listo. Entonces, lo que uno decía es, bueno, si tú no suscribes el aumento de capital es que no te gusta. Entonces, por ejemplo, hacía un aumento de 300 millones de dólares, no suscribía su 66%, digamos 2/3, 200 millones de dólares Soki, pero a los 2 meses iba y compraba en el mercado abierto 200 millones de dólares. Para comprar esa cantidad, lo que tú tienes que hacer es una oferta pública de acciones. Catalina, te escucho. ¿No? ¿No tenía una pregunta, Catalina? Lo dejo pasar. Entonces, tú decías ya, es que me gusta esto ahora, no, pues que no te lo compraste, pero 2 meses después tú ibas y te lo comprabas al doble. Alguien podría decir, no, es que es súper válido, no lo necesitaba un producto ahora, pero después cuando salgamos de la cuarentena me lo compré porque ahí sí lo necesitaba. Perfecto, puede funcionar súper bien en principio, pero en realidad tú dices, bueno, pero esto es capital, pues. A ti no se te ocurre la noche a la mañana que necesitas 300 millones de dólares. Hay algo sospechoso en que tú dejaste de pasar las acciones en comprarlas a 1.000 pesos y fuiste y las compraste por 1.500. Porque como tú las compraste a 1.500 y ahora recuerden lo que era el balance, ahora el precio de mercado sube hasta 1.500. Entonces, como los activos que tú estás invertido son puras acciones, entonces todas las acciones se vuelven a revalorizar a 1.500. ¿Sí? Entonces, debiese pasar eso, ¿cierto? Por ejemplo, ahí va la primera multa que no se pudo esquivar, que fue al auditor. Price, mismo auditor de la Polar, mismo auditor de LAN. Price le dijeron, oye, tú lo estás poniendo al costo. Sí, es que es una inversión de largo plazo, sí, pero igual eso debería influir en el patrimonio, porque si no, no tiene sentido. O al revés, si tú me dices que es una inversión financiera que es de corto plazo y esto es todo el rato al fair value, entonces no me digas que tiene el control. Entonces no me registre el goodwill y todas las cosas cuando una empresa tiene el control en una combinación de negocios. Pero no escoja un año cuando te va bien y otro año cuando te está mal. Entonces, ya, multa por violar todas las políticas contables posibles y que Price le había puesto que sí. Listo. Primer punto. Entonces tú dices, ya, bueno, pero ese fue un problema al auditor. Sí, pues, pero fíjense, si yo voy a rayarlo en pizarra en blanco porque esto es más complejo y es más grande. Compro en 1.000 la acción. Vendo en 1.500. Lo obvio es que gano 500. Por el contrario, alguien que pudo comprar 1.000 y que pudo vender en 1.500 tiene un costo de oportunidad de 500. Todo lo contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú decías ya, voy a hacerlo con la A porque no quiero darle los nombres. Bueno, esto no se refiere a la serie, la voy a hacer con X e Y mejor, para que sea cualquier empresa porque no quiero darle los nombres todavía. La sociedad X no suscribió.
el aumento de capital de I. Entonces, en el fondo, tú no compraste, como lo que dijeron antes, mira, el proyecto no tiene BPN positivo, no tiene buenas inversiones que hacer, listo, no suscribo el aumento de capital. Como ese capital no suscrito, no lo suscribió X, entonces entraron otros accionistas ahí. Entonces, si tú participabas, por ejemplo, en el 67%, ahora ya no, ahora pasa a participar, digamos, un 62%. ¿Sí? Entonces los otros que participaban en 33%, ahora ya no, y pasan a siguen, o ahora tienen un nuevo porcentaje de 38%. Listo. Un mes después, las transacciones eran como entre 2 y 3 meses, un par de veces por año, ¿sí? Salgo a mercado a comprar la misma cantidad de acciones, un número igual al 67% de las acciones no suscritas, por ejemplo, 1.300. Entonces tú dices, mira, ¿cómo dejé pasar hace un mes una oportunidad de comprarlas por 1.000 y ahora creo que valen 1.300? Es cierto, alguien me podría decir, no, pues que hace un mes era mal negocio, pero ahora era buen negocio. Pero los números cuadraban muy bien en principio, ¿sí? Entonces lo que pasó es que tú dijiste, ya, pues ahora compro a 1.300, pero ¿a quién le voy a comprar? ¿Le compro a la AFP? No. ¿Cómo? Pero si esto para conseguir una cantidad importante, el 67% de un aumento de capital, un volumen significativo, tengo que hacer una oferta pública de acciones. Entonces el remate se va a efectuar. Listo, el remate lo va a llevar a cargo la Reinvial. ¿Cuándo se va a hacer? Mañana. ¿A qué hora se va a hacer? Sorpresa. Listo, vamos a esperar. Primero, si tú me avisas que mañana necesito tener 300 millones de dólares disponibles, no tengo nada que hacer. Me es imposible suscribir eso. ¿Sí? Entonces, como tú vas a salir a comprar, yo podría tratar de venderte algunas acciones, pero quizás no puedo hacer el turnover, el rebalanceo del portafolio de aquí a mañana en una FP. Pongamos que la FP es el mismo para todos los accionistas minoritarios. Entonces te pasa esto. Tú lo que vas a decir es lo siguiente. Si yo quisiera hacer que fuera un éxito la compra al menor precio posible, Matías, perdón. Sí, es que tengo una duda con respecto, por ejemplo, si X cuando van a hacer el aumento de capital, X igual tiene como una opción de compra, ¿no? Claro, tiene la opción. De esas acciones. ¿Y esa opción a quién se la vende? ¿Se la vende completamente a los otros? O sea, es que la OSA, esa opción se puede vender en la bolsa. Ahí se pueden meter ahí se meten los otros inversionistas externos. El paso para hacer el aumento de capital es que primero la ejercen ellos. Si no quieren, se tienen que los actuales aumentar su participación. Y si aún así no está totalmente suscrito, es que nuevos accionistas pueden entrar a la propiedad. Ya. Entonces, obviemos eso y digamos que la misma torta se repartió entre dos grupos, entre la FP y Julio Ponce de forma distinta. Ya, okay. A simplificar. Entonces tú dices, ya, entonces como la FP te querían venderle las acciones porque la compraron hace un mes a 1.000 y ahora la van a vender a 1.300, lo cual si lo ven al revés sería una tontera de parte del grupo controlador, digamos Julio Ponce, van de vuelta. Entonces dice, ya, pues mañana lo voy a hacer, listo. ¿A qué hora lo harían ustedes si quisieran obtener el mejor precio posible? ¿Qué hora del día creen que es el momento propicio en el mercado? ¿Cuándo abre? ¿A qué hora? ¿A las 9? A las 9 que abre, ya. No es tan propicio. Necesito mejores horas. Antes del almuerzo. ¿De la noche? ¿Antes del cierre? ¿A qué hora es a la hora de almuerzo? A la hora del almuerzo están todos almorzando. No hay... Bueno, pero claro, ¿a qué hora es eso? ¿A la 1, a las 2, a las 5?
Yo creo que a A las la hora 12 de porque ahí almuerzo. están todos... Ya, cerca de las 12 anda mejor. A las 11 el momento más líquido de los mercados financieros, ¿sí? En general, transversalmente en todos los países del mundo, en todos los tipos de activos, es más o menos entre las 10 y la 1 de la tarde un momento de alta liquidez. Entonces, el momento de menos liquidez del día, ¿cuál creen que es? El cierre. El cierre. Y en ese momento la bolsa tenía cierre a las 5 de la tarde. El aumento de capital, bueno, en este caso, las acciones que iba a vender las vendía a las 5 minutos para las 5 de la tarde. Y las vendía sí, lo había informado en la mañana. Entonces para ti te era imposible obtener. Entonces la FP decían, no tengo acciones en mano para salir a vender, tendría que liquidar esto o al revés, salir a comprar. Entonces lo que te producía era que los que dieron las lucas grandes en el mercado, las FP, quedaran fuera. Y eso es sospechoso. ¿Por qué tú no vas a querer conseguir el mejor precio? Si las FP es capaz que te venderían por 1.280, por 1.250. Entonces, en vez de ser más competitivo para tú obtener el mejor precio de compra, está siendo menos competitivo. Entonces, ¿quiénes te vendían? Sociedad, no sé, Saint John, era una de las sociedades instrumentales, ¿sí? Entonces, Saint John, que era una sociedad que invertía en estas acciones, pero que la había comprado en el aumento de capital. Entonces, justo la empresa Saint John, que era, después los que aparecían en la causa eran del gerente de inversiones del Banco de Chile o uno de los controladores de la Raín Vial, de Leonidas Vial, o asociado a alguno de los gerentes más grandes de la Raín Vial. Así era la acusación de la super de valores. Ya, no sabía que iba a pasar esto, pero compré justamente esa cantidad y ahora lo vendí 30% arriba y listo. Esos 300 pesos, entre que no las compré ayer, pero sí las compré hoy día, 300 pesos más caros, no lograban llegar a la FP. Y entonces la FP tenían que dejar pasar 300 pesos por todo el volumen de acciones que pudiera existir en el mercado. Y entonces no era que ellos hicieran mal el trabajo, era que era imposible y por lo tanto había un daño patrimonial, porque todos, y por eso que después la FP intentaron demandar, todos los trabajadores que cotizaron en la FP eran imposible alcanzar este tipo de operaciones. ¿Por qué? Y esa era la tesis de la super de valores, porque estaba instrumentalizada, y eso era lo que proponía la super de valores, ahora Comisión del Mercado Financiero. Julio Ponce estaba coludido con Leonidas Vial y con todos los gerentes de las corredoras más grandes de la Palaza para hacer esta triangulación. Mira, hoy día cómpralas todas tú por 1.000, yo en un mes más te llamo por 1.300 y tú me las devolví. Y después cuando las FP quieran entrar, yo se las vendo a 1.800. ¿Se entiende? Entonces, en esa cuadratura, Matías, te escucho. Sí, ¿la FP no alcanzaba a tener la liquidez suficiente o la dejaban fuera porque hacían los tratos antes? Ya casi las tenían vendidas. Bueno, ese era un punto, pero por eso que todo el rato trato de señalizar que eso era lo que decía la super. Pero en principio digamos que no tenían la liquidez, pero eso es igual de tonto, porque si digo, mira, sabéis que quiero buscar 200 millones de dólares, lo voy a avisar con 2 meses de anticipación. Para eso existen los roadshows, para que en realidad se preparen la FP, las compañías de seguro. Entonces, ya dejarlo afuera porque hicimos un trato sucio por atrás y ya están vendidas casi que fuera de mercado, OTC, o porque no tienen la liquidez porque la hice con muy poco tiempo, igual de sucio en el fondo. Como que eso seguro que perjudica a los otros accionistas minoritarios, porque le termino vendiendo un precio subóptimo. Y entonces los chicos que no tienen ni pito que tocar aquí, ven que su patrimonio o no alcanza el máximo potencial o baja en los casos de las ventas. Y como no pueden ir a votar al directorio porque tienen un par de acciones, etcétera, no son nadie. Y ese es el problema, al menos ético, importante que se presenta. Ilegal, por seguro. ¿Sí? Entonces, ese es un ámbito. Entonces tú dices, ya, esto está orquestado por afuera y en realidad no me avisaron con suficiente tiempo, entonces demandemos. Ah, ya, pues. Entonces, y así fue, a nosotros nos contrató el fondo, nosotros valorizamos ese daño patrimonial 400 millones de dólares.
Entonces nosotros dijimos, mira, para respaldar esto ya está hecho, solo necesito que la bolsa y la super de valores nos envíe la data. Necesito tener el precio de cada acción para certificar quién fue la punta. Y un juez podría obligar a una corredora de bolsa a decirte quién te obligó a vender esa acción y quién te obligó a comprar esa acción. Entonces, con eso nosotros firmamos el informe. Y entonces el fondo decía, no, si es que la super no lo va a enviar. ¿Por qué no lo va a enviar? Porque la super ya aquí es como más de, digamos, de farándula financiera. El analista de la super que llevó esto se le escapó el informe, entonces lo puso antes de tiempo, 350 páginas. Entonces estuvo así como media hora, pero algunos lo consiguieron, después un gallo del diario financiero lo puso, lo tuvo en internet un rato, etcétera. Entonces como que el informe existía porque lo tenían 200 personas del mercado, pero no estaba público, así como que ahora no lo encontraba, pero igual te llegaba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la super de valores? Como se le filtró eso, que fue un ridículo tremendo, después retractarse de eso, porque nunca pudo probar ciertamente eso. Entonces, lo que pasó después fue lo contrario. Por ejemplo, yo no participé en eso, pero otro de los profesores que participó acá, se acabó este informe y le dijimos, nosotros no lo firmamos, el fondo de inversión lo tiró a un cajón y nunca lo pudo presentar porque la super no prosiguió con eso. Pero la contraparte, la Raín Vial, dijo, mira, te contrato a ti. Yo te voy a decir quiénes me contrataron a mí para comprar y para vender y yo no recibí, no hice lo que quise. Parte de la tesis de la super era que la Raín Vial tenía tus acciones Agustín y hacía lo que se le ocurría con las acciones. Las compraba al precio que quería, las vendía al precio que quería, pero es una opción. Yo le puedo delegar la administración y le digo, haz lo que tú quieras. Ya, los fondos pueden hacer eso. En otros casos yo le digo, tú compras de acuerdo a una orden directa, un OD. Compra este precio como límite, ciérrame el paquete completo, si no, no se cierra nada, al mejor de la mañana, o a cualquier otra combinación de esas. Y entonces, primero que todo, demostraron que era órdenes directas. Entonces decía, mira, no es como que yo estoy aquí instrumentalizando esto y coludiéndome, según ustedes dicen, aquí hay una orden directa. Entonces, si un cliente la quiere vender a cualquier precio, yo como corredor de bolsa no tengo nada que hacer. Un asset manager, alguien que administra en nombre de él, tiene todo que hacer, pero alguien que tiene una orden directa no tiene que nada que hacer porque yo compro y vendo nomás, pues soy casa, si la casa se está cayendo, si está cara, está barato, eso es lo que tienen que ver el cliente y el dueño de la casa, el comprador y el vendedor, no el intermediario. Listo. Y el juez fue y le dijo, ya, abran las órdenes directas. Por un lado estaba Potach ocupando a Selfin Capital, ahora BTG Pactual. Potach en ese momento el mayor enemigo de Julio Ponce, los dos con 32%, o cercano al 32%, que era lo máximo que establecen los estatutos, diciendo, mira, cómprale. Y por el otro lado estaba la Raín Vial peleando por Julio Ponce, cómprale. Entonces empezaban a subir los precios, entonces el precio llegó a 1.300, no de 1.000 a 1.300. Se fue una pelea de precios, pero casi high frequency trading, o sea, frecuencia de que yo 6 veces por segundo algunas transacciones hasta que llegaban a 1.300 y se peleaban con fracciones de un peso y otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces se caía la tesis porque decía, yo eso todo que dicen que Park, que Saint John y que todas las sociedades instrumentales, nosotros estábamos haciendo inversiones. Yo la compré a 1.000, no tengo ningún apego dimensional, a 1.300 está buen precio, 30% en un mes y chao pescado, me hizo una buena pasada. Matías. ¿Me escucha? Sí. Sí, lo escucho. Que la super haya soltado el informe antes no es un poco sospechoso o algo que pasa más o menos siempre. Sospechoso, total. Porque se la soltó antes, claro, como institución piden disculpas y todo, pero hay alguien que la soltó. Bueno, por eso... Un poco como para defenderse un poco quizás después de que no, o sea, se están como cubriendo la espalda con eso. Pero imagínate que tú eres el analista estrella de la super y ganas, invento, 5 millones de pesos al mes y te están acusando que te robaste 400 millones de dólares. Perfectamente alguien le fue a poner $1 millón encima y pobre persona, no sé, no va a haber tanta plata en la vida. Entonces es difícil y es muy sospechoso que haya aparecido el informe ahí.
¿Entiendes? Hay un uso de información privilegiada significativo. Entonces hay procedimientos de ciberseguridad, entonces como que se te escape así como sospechoso. Si aparte un informe de 330 páginas que llevan 4 años trabajando, etcétera, no es como, no es al azar. ¿Entiendes? Entonces eso es muy sospechoso. Por eso después la Super hizo el ridículo y no prosperó. Y uno ve que Julio Ponce sigue siendo el controlador y ahora es amigo de Potachi y todo, etcétera, y uno dice, no, pero ¿cómo? No sé, pues porque hicieron todas las cosas mal, es como cuando los abogados presentan mal las pruebas y después las pruebas no son válidas y chao, hicieron todo mal. ¿Que podría existir? Sí, pues, pero es indemostrable decir los datos y después el juez no puede obligar a la bolsa a darle todas las transacciones por segundo, etcétera, y queda en la nada. ¿Se entiende? Entonces, esa es una de las áreas. Voy a tratar de acotar en los próximos 5 minutos las otras 2 áreas. Vuelvo sobre esto. Esa es la área más compleja, el área más compleja, perdón. El resto es más fácil. Por ejemplo, como tú tienes un activo que es muy líquido, acuérdense cuando yo hice el balance de Pampa que tenía 100 millones de dólares o 500 millones de dólares en acciones de Soki. Como las acciones de Soki son un activo muy líquido, entonces tú tienes un buen colateral, una buena garantía para pedir préstamo. Entonces tú dices, mira, banco, ¿por qué no me prestas plata que voy a suscribir acciones de Soki? Ah, ya. ¿Cuánto querís de los 500 que tenían activo? No sé, pues préstame 300, ya el 60%. Sí, pues déjame en garantía las acciones de Soki y listo, te dejo 500 y en realidad solamente necesito 300 de préstamo, listo, está sobrecolateralizado. Entonces después voy a decir, mira, Oro Blanco tiene acciones de Pampa. Ah, ¿cuánto valen? 500. Ah, ya, pues entonces te presto otros 300. Buena. Y Norte Grande también tiene Oro Blanco, entonces ¿por qué no me prestáis 300 millones? Y lo mismo para nitratos y lo mismo para potasios. En conjunto levanté 1.500 millones. Pero aquí, ¿cuál es el activo subyacente de todas estas sociedades de inversión? Acciones de SQM. Ese es, porque fíjense, y aquí por eso uno tiene que entender el flujo de caja. Si a Soki le va mal, se derrumba todo para arriba, porque Pampa Calichera vive de los dividendos que le pague Soki, y Oro Blanco vive de los dividendos que le pague Pampa, y Oro Norte Grande vive de los dividendos que le pague Oro Blanco y Nitratos, perdón, y así sucesivamente. Entonces, yo te presté 1.500 y tú me dejaste garantía 500. Entonces ahora no vale nada tu garantía, porque en el fondo tú estás diciendo que te dejé un auto que valía 500, pero pediste 5 préstamos contra el mismo auto. Entonces eso generó un exceso de sobreapalancamiento, que no lo dimensionaron las clasificadoras de riesgo, que no lo dimensionaron las empresas que auditaban los estados financieros, etcétera, y que, dada la inutilidad de los que tienen que aportar información válida a los mercados financieros, ocurrió, pues la empresa ya está endeudada, pero si tú vas a buscar las acciones de Oro Blanco como colateral para tirarme el préstamo, Oro Blanco tiene que tirar a Pampa y Pampa va a tirar Soki y ahí tenemos lo que hay nomás por el máximo, pero el máximo no vale 1.500, vale 500 acá, este es el activo y este de acá es el pasivo. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, la separación entre que haya un control, yo controlo todo esto, te puede generar que se genere el channeling, flujos de cajas especiales para el accionista. Porque en este caso, por ejemplo, Pampa Calichera también tenía serie A y serie B. Entonces, puede ser porque controlo en cascadas, puede ser porque yo tengo varias distintas niveles de acciones, de series de acciones, puede ser porque te genera este sobreendeudamiento que no sería tan evidente si Soki fuera a pedir los préstamos. Si Soki fuera a decir el préstamo, mira, aquí está el camión y no hay más. Ah, no, pues. Pero si yo hago acciones de las acciones, 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 te puede pasar perfectamente como la crisis subprime. ¿Se entiende? Es un segundo punto. Un tercer punto, y con esto cerramos, y esto debería ser el cierre de por qué nunca se fue, esto no llegó, no prosperó legalmente.
¿Qué hizo la Super? Dijo ya, 400 millones de dólares es lo que robaron. ¿Cuánto creen que deberían ser como mínimo las multas para todos los que la Super dijo que están involucrados para que esto no suceda nunca más? Por sobre Como las mi- 400 millones. Eso es lo lógico. Estas son las multas más caras en toda la historia que la Super dio originalmente, 170 millones de dólares. Entonces, si tú te robaste 400, y ahí esos 400 se reparten el porcentaje que tenga cada accionista minoritario, tú perdiste 20 o el otro 80, yo 50, listo, entonces te cobraron 170. Igual es ridículo, porque si hubiera existido ese daño patrimonial por 400, no puedo cobrar 170, pero aún así 170 millones de dólares son las multas más grandes en toda la historia. ¿Sí? Por ejemplo, a Price le cobraron 5.000 UF, que es el tope legal que dice la Super de Valores, pero 5.000 UF son 150 millones. Es ridículo si tú perdiste 400 millones de dólares, o sea, perdiste 32.000 millones de pesos y, no, perdón, 320.000 millones de pesos y tú estás cobrando 125 millones de pesos en ese momento de multa. No tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, va por ese lado. ¿Qué pasó? Borro... el lápiz lo dejé acá. Miren. La FP como máximo tiene que tener un 2% de cada activo. Entonces, la FP llegaban a Soki directamente y tienen 2. Invento 2. En realidad depende de ciertas cosas. Podría ser el 5. Pero Pampa también puedo tener el 2% de Pampa. Y puedo tener el 2% de Oro Blanco. Y puedo tener el 2% de Norte Grande. El 2% de nitrato. Y el 2% de potasio. En total, ¿cuánto tengo? 12%. Entonces tu portafolio ya no está tan diversificado como es el mandato de la Super de pensiones. Entonces fíjense, de aquí todas las AFP estaban metidas en el tema. Entonces dijeron, ya, pues a ver, demanden. Solo una de las 6 AFP demandó. La otra AFP al menos deben sentir que estaban pasados en el límite regulatorio que le impusieron, que le impone la Super de pensiones. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo digo, bueno, pero invertir en Pampa Calichera es lo mismo que invertir en Soki, invertir en Oro Blanco es lo mismo que Pampa Calichera, porque es el mismo activo que genera los flujos de caja. No es que tenga otro negocio Pampa Calichera hacia el otro lado que no vemos. Todas estas invierten en esto. Entonces, ¿tú no viste que era el mismo riesgo? No, no lo vi, multa. Entonces, en ese ámbito, las AFP prefirieron no demandar. Entonces, al final salió dado todo vuelta esto. Entonces, quedó prácticamente en nada, se reversaron las multas fueron mínimas. ¿Sí? Creo que Price fue de los pocos que tuvo que pagar porque en realidad había incumplido la NIC 28 de contabilización de la inversión en la asociada, en vez de que fuera una inversión en una empresa que tuviera control en el fondo. Sí, que fuera una filial. Matías. Si esto pasaba en Estados Unidos era otra la historia, ¿no? Bueno, es que eso es totalmente distinto. La información privilegiada y todo este daño al minoritario, porque aquí el chico, por último, no dice ya aquí las FP pueden pelear, pero imagínense una señora que tiene 1000 acciones, chao, y que eso la heredó de la vida, no sé. No se puede defender, pues en Estados Unidos es totalmente distinto, porque por ejemplo en el uso de información privilegiada, aquí el uso de información privilegiada yo lo digo en Finanzas 2. El presidente de la República fue detectado utilizando información privilegiada para comprar acciones de LAN hace 10 años. Sale del directorio de LAN y va y compra acciones, pero LAN publicaba los estados financieros que eran muy buenos. Prefusión después, en 2 semanas. Y en 2 semanas gana 3 millones de dólares. La multa de la Super es de 1 millón de dólares. En el neto gana 2 millones de dólares. Jamás se va a la cárcel, que es lo que decía la ley, y lo eligen presidente. ¿Opciones de no hacerlo nunca más? No. Si esto hubiera sido en Estados Unidos, Martha Stewart, que sería, no sé, como la Tonka, como la Diana Boloco, como así una presentadora de televisión muy famosa en Estados Unidos, va y ocupó información privilegiada para comprar acciones de una empresa en la que ella había participado y le hacía la publicidad, se ganó 2 millones de dólares. Multa 10 millones de dólares y la metieron a la cárcel. Listo, nada. Y después iniciaron la investigación.
y llega el FBI, te embarga los computadores, todo, y después pregunta. Es más en la lógica de impuesto interno, multa y después muéstrame lo que hiciste contablemente. Es así. Entonces ahí hubiera sido un panorama totalmente distinto, porque ahí sí ellos van más avanzados en la ley de la protección al eleccionista minoritario. Por eso que Estados Unidos tiene lo que se llama participación atomizada. En finanzas corporativas se los va a explicar mucho mejor la Francine o Julio, dependiendo en qué sección estén. Pero va a decir, mira, en Estados Unidos tú tienes el 2% y la ley te protege igual a que si tú tuvieras el 70%. En Chile al revés, po. Tú tienes que juntar porcentajes para tener el 70% y poder defenderte por sí solo, porque la ley te deja abandonado. Muriel. Profe, la parte de que dijo que Sokimich se sobreendeudaba, ¿eso era culpa del banco que no se daba cuenta de que...? Soki no se endeuda. Los que se endeudan son todas las empresas hacia arriba, las sociedades de papel en el fondo, porque van dejando de garantía de las acciones de la acción. No es solo con el banco, yo lo simplifiqué al banco, pero emitieron muchos bonos y el bono traía como garantía las acciones que tengo de Soki o de Pampa o de Nitrato o de etcétera. ¿Y quién regula eso, se supone? Tú misma, porque lo compre, pero en el fondo la clasificadora de riesgo debería haber algo, porque pues, Soki es una máquina de generar flujo de caja. Aquí el problema no es Soki. Soki es una empresa altamente rentable, entonces existe este conflicto en el que a ti te gusta súper harto ese auto, pero te carga la persona que lo maneja. Uy, ¿qué es lo que pesa más? ¿El auto o el que lo maneja? Bueno, es que no vienen por separado, pues viene el chofer y el auto juntos, entonces hay que escoger. Pero la clasificadora de riesgo tendría que haber visto, oye, pero este colateral no vale nada, pues si tú ya lo dejaste en prenda, entonces tu bono quizás no es AA, debería ser A nomás, o triple B, y es más o menos el colateral nomás, porque ya se lo habéis dejado a 4 o 5 personas distintas. O sea, está prometido muchas veces, el colateral vale un quinto. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Todos claros? Entonces, miren, hasta ahí es donde llegó esto. O sea, son al menos la arista. Y después esto se reversaron casi todas las penas de cárcel y las demandas quedaron algo muy poco comparado con el tamaño. Pero sí las sociedades cascadas crearon un antes y un después en lo que en términos de regulación financiera se entiende. Porque las sociedades cascadas ni siquiera era algo que inventara Julio Ponce aquí controlando todo a través de las sociedades cascadas, sino que el caso Chispa en el año 98 ya había hecho algo muy, muy parecido. Perdón, ¿Muriel tiene otra pregunta o yo nunca bajé tu mano? No, era la de antes. Ay, perdón, bajar la mano. Listo. Entonces, miren, aquí lo obvio, y con esto cerramos en lo siguiente. Si tú tienes a alguien, esto es como dormir con el enemigo, como tú sabes que estoy invirtiendo en una empresa, pero que me cae súper mal porque es medio mafioso el controlador, lo que debería hacer es que esa empresa es más o menos riesgosa. Más riesgosa. Más riesgosa, listo. Como es más riesgosa, entonces, ¿qué debería ser más alto en exigirle a esa empresa? ¿Retorno? El retorno. Entonces, como tu tasa de descuento es más alta, el valor presente de los dividendos, de los cupones, de todo lo que prometan pagar los instrumentos financieros de la compañía es más bajo. Entonces, en el mundo, cuando existen estos holdings creados para controlar una empresa, que además invierten en gerentes, y piensen que aquí los gerentes Alto Mota era gerente de Soki, de Pampa, de Oro Blanco, entonces imagínense lo ridículo es que Norte Grande le vende acciones a otro y está parado en el mismo escritorio, tenían la misma dirección legal, el trovador ahí en Las Condes, entonces uno dice, oye, pero está ahí en escuela militar, todo en la misma dirección, mismo piso, sí, y el mismo gerente. Entonces, ¿cómo se vende él a sí mismo? Que esto no es raro eso, por lo menos sospechoso. Insisto, legalmente llega otra vertiente, pero al menos es sospechoso y eso sí crea algo para el resto del mercado financiero, como que hay un antes y un después, ¿sí? En el resto del mundo, y por eso las AFP salieron castigadas, porque las AFP compraban cualquier cosa, también dice, oro blanco, es que mientras Sokimich pague, da lo mismo que Julio Ponce nos robe la mitad mientras Sokimich pague. Entonces, que insisto, eso legalmente después no se llegó a demostrar nunca.
Entonces, lo que vamos a los legales no, pero al menos es extraño, es confuso. Uno lo que quería decir es, bueno, ¿qué se hace en el resto del mundo? Y por eso el otro archivo que teníamos en web curso, descuento de los holdings. Entonces, miren, yo les decía que existen otras empresas, por ejemplo, Almendral para controlar Entel, Antar Chile para controlar empresas Copec, Inversiones Aguas Metropolitana para controlar Aguas Andinas, y Quiñenco para controlar o monitorear, como quieran, a todo el resto de las sociedades del grupo Luxit. Entonces, fíjense que lo que uno dice aquí ya, pues, Inversiones Aguas Metropolitana tiene, digamos, el 60% de las acciones de Agua Andina. Las acciones de Agua Andinas valen 1.000, Aguas Metropolitanas tiene el 60%, entonces el activo de Aguas Metropolitanas vale 600. Si no tiene nada de deuda, las acciones de Aguas Metropolitanas deberían valer 600. Pero como tú sabes que si compro Aguas Metropolitanas quizás beneficia a otro, Aguas de Barcelona, que es el controlador arriba, u otro, lo castigo. Por eso fíjense el descuento. ¿Cuánto castigaban en este momento? 2008. Yo agarré cualquier informe de cualquier corredora de bolsa, pero podría ser esto multiplicado por mucho. Y es lo mismo hoy en día, 24%. Entonces, si debiese valer 6.000, lo compro por 4.500. Ah, ¿por qué? Porque no hay otra. No hay otro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué contrataste a 2 gerentes si en realidad la empresa de abajo es solo una? Sí, chao, te corto el precio. Entonces, entonces como tú la vas a cortar por 4.500, la empresa evita que si las cosas se hacen mal, al menos compré mucho más bajo. Entonces ese colchón del menor precio o el mayor potencial de rentabilidad subsana a las empresas que están controladas en holding. Las empresas que están así, que te molesta que hacia arriba haya una estructura extraña por lo menos, o que no es directa de control, se compran siempre por descuento. Las FPs no la compraron con descuento, o no al descuento que tenían otras empresas locales, Almendral, Antar Chile, Inversión Agua Metropolitana y Quiñenco. Entonces se olvidaron así como de lo básico, eso era calcular valor presente, y la FP no lo pusieron. Entonces si iban a la demanda, capaz que les saliera más salpicado con esto, y por eso que la FP terminaron solo una de ellas demandando. La otra prefirieron hacer la pérdida. ¿Sí? Más o menos esos son los grandes temas del caso de las sociedades cascadas. ¿Dudas? Nicolás, te escucho. ¿En la guía hay un ejemplo para calcular esto? No, aquí hay que entenderlo, porque hacer los cálculos es mucho más complejo. Porque, por ejemplo, yo me salté un cálculo que es más complejo. ¿En qué parte agarro las pérdidas de la cascada y en qué parte hago las ganancias? Pero no es una mala idea para la prueba. Matías, te escucho. Profe, con lo que dijo recién de la AFP, no hay Ajá. como un problema ahí porque básicamente la AFP al hacer eso está como traspasando la pérdida a los contribuyentes, y si es que ellos los descubren haciendo algo malo, me imagino que reducen las utilidades propias, se reducen su utilidad y no la de los contribuyentes, ¿no? Porque la multa, eso es, la multa es con cargo a la AFP. La pérdida en el valor de las acciones es con cargo al fondo de pensiones, no al administrador del fondo de pensiones. Entonces, por eso, ojo, tampoco esto haya llegado a un juicio. Entonces alguien va a decir es que el profe dijo eso y en verdad el juicio no hizo. Bueno, es que lo que se puede demostrar finalmente es distinto, pero por alguna razón nunca terminaron demandando, porque si ellos se ven perjudicados por 400 millones de dólares, cualquier de ustedes en su sano juicio demandaría al que te haya dañado por 400 millones de dólares, porque los dejaste de ganar o porque te los robaron, si en términos financieros lo mismo. Pero si no demandaron, o al menos 5 de 6 no demandaron, es sospechoso. Por eso no quiero decir ilegal, que en verdad que lo dejaron pasar, porque en juicio no se logró probar nada, pero es sospechoso. Profe, entonces lo que hacían las cascadas era subir los precios artificialmente para venderle a la AFP, por ejemplo, ¿no? No a la AFP, po. Venderse O a entre ellas cualquier... mismas, así como que oro blanco le pasa potasio y nitrato y aumentamos esto, pero dejamos afuera a la AFP porque la AFP, como es tan chico, no puede opinar.
Ah, pero me Ya, pongo eso, perfecto. ya, tú tienes un director, yo tengo 5, listo, entonces se hace igual. Ya, y la ganancia iba por parte de los dividendos de Sukimich. Una podría ser, cuando se ha aprobado en otras partes del mundo, por eso que aquí hay que compararlo con la experiencia internacional, una parte, la más fácil de explicar, es a través de dividendos especiales solo para el controlador, no para los minoritarios. ¿Y cuál era el beneficio de hacer subir esos precios de entre las sociedades? Porque yo compraba en las que yo participaba más. Por ejemplo, si se fijan en Norte Grande, yo solo tenía el 67%, pero podría ser que SQA, que es la que está más arriba en la cascada, le vendiera directamente a Nitratos, por el otro lado, que tengo el 99%. Entonces, si gano el 99% de las ganancias mías, digamos 9.90, pierdo 10, listo. Pero si esa pérdida yo la paso en 1.000 pesos de pérdida, en Norte Grande, 670 míos son pérdidas, 330 son de la AFP. Entonces, en el neto, el grupo controlador gana y la AFP, como no pueden hacer nada, le enchufa una pérdida de eso. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Ese fue el cálculo matemático que me quise saltar, pero ellos pasaban las ganancias por las sociedades que tenían el mayor porcentaje y las pérdidas por los que tenían el menor porcentaje para diluir las pérdidas con los minoritarios y maximizar las ganancias con el controlador. Matías o Vicente. Uy, que no extendimos, estaba muy pirado. Vicente, Matías, ¿iban a preguntar algo? Vicente. Sí, profe. Tengo dos dudas. Ajá. Tengo una duda con respecto a los gastos que se genera vía esto de cascada. Como hay algún ahorro impositivo cuando uno hace como a través de varias sociedades para llegar al control de la minoritaria, o sea, la más abajo. Sí, claro, porque las sociedades pagan impuestos inferiores a los dueños, pero eso no tiene que ver con las cascadas, tiene que ver que cualquier empresa o empresario, digamos, que está en el tramo impositivo más alto, pagaría 40% de impuestos con la nueva reforma aprobada, si la empresa me paga dividendo a mí, Nicolás Martínez. Pero si lo hace con Sociedad de Inversiones Nico Martínez, paga el 25%, y esa es sociedad de otra, que es Sociedad de Inversiones Nico Martínez 2, 3, 4, 5, entonces paga el 25, el 25, el 25. Entonces en total se diluye el gasto hasta llegar a algo cercano a 25. En vez de pagar 40, pago 25, tengo ese beneficio como de 15%. Ah, perfecto. Y lo otro, profe, ¿hay algún material para como amortiguar esta información? Sí, les voy a subir por escrito esto. Sí, les voy a subir Ya. ahora, se los voy a subir por escrito para que quede más claro. Porque aquí Ya, lo muchas gracias. importante es mirar el árbol de la malla societaria, pero hay muchos movimientos, mucha información. Es cierto. Lo voy a subir Para por poder leerlo, por favor. Sí. Gracias. Un libro for dummies, por favor. Matías. No sé si Matías iba a preguntar algo. ¿No? ¿Todos claros? Ya, entonces yo les voy a subir por escrito esto. ¿Qué es lo que quería decir de su trabajo? Tienen que empezar a buscar la información. Al menos escojan su empresa y ya postéenla en webcurso para que no se vayan a repetir, que sean empresa IPSA, y después no vamos a obtener con Bloomberg, pero ustedes pueden ver los betas de la empresa, pueden ver la tasa de libre de riesgo, pueden estimar el premio de mercado, para que empiecen a más o menos entender cuánto debería ser el WACC hacia la próxima semana. Entonces, cuando se metan en eso, al principio de la próxima semana háganme consultas sobre el trabajo, porque si no, puede venir la semana de prueba, después al volver van a empezar como a la semana 8 y capaz que ahí ya es demasiado tarde. Ojo, pongan foco en eso. Ignacio, me iba a preguntar algo. Sí, profe. Tengo una consulta por el mismo trabajo. ¿Hay alguna pauta para seguir aparte del trabajo que habrá seguido, o sea, que habrán subido la ayudante? Bueno, pero el cómo hacerlo está en el programa. Ya, no, y lo otro, para los casos, por ejemplo, el de hoy día, ¿vamos a tener alguna como guía fuera de las preguntas para como manejarnos en eso? ¿O en base a la corrección que usted haga ahora, vamos a tener como una idea de cómo abordar el caso también? No, pues que solo tienen que contestar las preguntas del caso. Ahí no. Es que un caso de por sí es difícil que tenga una pauta, po.
Por eso que después yo le voy a dar lineamiento a los ayudantes para corregir, porque en realidad un caso nunca tiene una solución particular, pues No, entonces... sí, por eso, pero por eso pregunto también cómo hacer la manera de expresarse en base a eso. Tal vez quiere que abordemos de una manera u otra y eso tampoco lo tenemos tan claro Mira, desde el diría principio. que en el único que hay una solución particular es cuando le digo hago un registro contable, pues hay un asiento bueno y hay un asiento malo, ¿no? Pero en todo Ya, lo entonces, otro, o sea, como si alguien para me tener una dice, idea, mira, uno también se puede ir como por una línea más que nada, no propia, pero también no dar una opinión, pero que no está en cuadrado. claro, es flexible, porque alguien me puede decir, no es culpa de Joseph Jet, es culpa del sistema contable si Joseph Jet no es experto en contabilidad. Y si alguien se va por ese argumento, capaz que es buen argumento. ¿Entiendes? Ya, O alguien perfecto. dice, no, todo es culpa de Joseph Jet porque él sabía y en verdad es un mafioso, ya, listo, también puede ser. ¿Entiendes? No hay una solución particular, por eso que no quiero encerrarlo, sino que la creatividad es parte de, o que puedan ver todas las perspectivas distintas. Manuel. Ya, bueno. Gracias, profe. No hay de qué. Profe, ¿dónde subimos el nombre de la empresa? Postéenlo en web curso, hagan un post empresa y digo, no sé, pues yo voy a hacer Entel. Y así Ya. para que el que siguiente que postee va a decir, ah, ya está Entel, ya está Conchitoro, ya está Guandina, no sé, pues y van posteando hacia abajo. No vayan a poner así una empresa chiquitísima, no que sea NIPSA, porque si no después les va a costar mucho encontrar la información, el que sea NIPSA se lo hace fácil. Y con respecto a la prueba, ¿cómo hacer el formato? Estamos trabajando en ello, por eso quiero que la próxima semana solamente veamos el caso, quiero que veamos este tipo de cosas. Vamos a ver un poco de esto mismo, pero aplicado a otra industria, a la clínica Las Condes, qué problema han tenido los directores, o a la clínica de Más Vida, y después solamente hacer preguntas del tipo de lo que sería la prueba, ¿sí? Porque igual está el material de estudio. Yo creo que sería de alternativas, pero en modalidad digital estamos debatiendo con el director del magíster, con el resto de los profesores, cómo deberíamos afrontarlo en digital. Ya. Gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Todos claros? Ya, buenísimo. Cualquier cosa, hoy día espero terminar a la hora que sea de contestar los mails. Ayer me quedan 20, ahora mientras estamos en la clase, ya voy en 40. Entonces, pero hoy día termino de contestar todo y cualquier cosa me escriben un correo. ¿Sí? Apago esto y la vamos a subir a YouTube para que después ustedes la vean junto con el archivo de explicado más en detalle con calma las cosillas que está. Lo importante es entender todas las aristas que tenía más que ir a los cálculos particulares. ¿Sí? Cualquier cosa, me avisan. Que estén súper bien. Chau, chau. Gracias, profe. Chao. Chau, chau.